Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El Festival de Cine de Cannes, conocido por ser un evento glamoroso donde se celebran las estrellas de todo el mundo, se vio envuelto en una inesperada controversia cuando Can Yaman, uno de los actores más queridos de Turquía, se enfrentó con los periodistas que le preguntaron sobre su separación de Demet Özdemir. El incidente, que ocurrió durante una rueda de prensa tras su aparición en la alfombra roja, dejó a todos boquiabiertos. Can Yaman, conocido por su temperamento tranquilo y su carácter reservado, mostró un lado completamente diferente, visiblemente frustrado por las constantes preguntas sobre su vida personal. Al principio, el actor intentó mantener la compostura, como era de esperar. Respondió con una sonrisa tensa a los primeros periodistas que abordaron el tema, pero la situación comenzó a tornarse incómoda cuando las preguntas se hicieron más insistentes. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu ruptura con Demet Özdemir?, preguntó un reportero. La pregunta, aunque directa, parecía inofensiva en apariencia, pero a Can Yaman no le pareció en absoluto apropiada. ¿Por qué siempre tienen que hablar de mi vida personal?, respondió, con una mirada seria, claramente agotado de la atención mediática constante sobre su relación. A medida que más preguntas seguían llegando sobre el tema, Can Yaman comenzó a perder la calma. No estoy aquí para hablar de eso, dijo, elevando ligeramente la voz. La tensión se podía sentir en el aire. El festival, que se suponía debía ser un evento lleno de glamour y elogios por el trabajo cinematográfico, rápidamente se transformó en un campo de batalla mediático. La atmósfera que en un principio era festiva se volvió incómoda, con los asistentes observando en silencio cómo el actor trataba de manejar la presión. Pero los periodistas no cedieron. La insistencia de la prensa sobre la vida privada de Can Yaman parece ser un tema recurrente que lo ha seguido a lo largo de su carrera. En esa rueda de prensa, la presión alcanzó su punto máximo, y Can Yaman ya no podía esconder su frustración. Es ridículo que no haya otra cosa de la que hablar, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber por qué terminamos, pero nadie se pregunta sobre mi trabajo, mis proyectos o mi carrera. ¿Eso no es lo que importa aquí?, dijo visiblemente irritado. Sus palabras resonaron en la sala, sorprendiendo a los presentes. Las respuestas de Can Yaman fueron de cada vez más directas y menos diplomáticas, una clara señal de que el actor ya no estaba dispuesto a mantener una fachada. Demet y yo tuvimos nuestra historia, pero eso ya no es asunto de nadie. Yo soy un ser humano, tengo derecho a privacidad. ¿Por qué no puedo estar en un festival de cine sin que me bombardeen con preguntas sobre mi vida personal?, exclamó. Esta declaración dejó en claro que el actor estaba harto de que su vida amorosa fuera el foco de atención. El incidente rápidamente se hizo viral. Las redes sociales se inundaron con comentarios sobre la reacción de Can Yaman, y muchos de sus seguidores se mostraron solidarios con su postura. Es increíble cómo todos se obsesionan con su vida privada en lugar de reconocer su talento, escribió un fan en Twitter. Otros, sin embargo, criticaron la actitud del actor, argumentando que como figura pública, debía esperar que la prensa estuviera interesada en su vida personal. La división de opiniones solo aumentó la controversia alrededor del suceso. Mientras tanto, en el festival, los organizadores intentaron calmar la situación pidiendo que las preguntas se centraran en el trabajo profesional de Can Yaman. Es una lástima que lo que debería ser un evento para celebrar el cine y el arte se haya convertido en un tema tan trivial, comentó un asistente al evento. A pesar de los esfuerzos por cambiar el enfoque, las preguntas sobre Demet seguían apareciendo, como si las relaciones personales de los actores fueran más importantes que sus logros en la pantalla. El silencio de Can Yaman tras sus declaraciones también fue notable. Después de su arrebato, el actor se mostró reservado, y poco después abandonó la rueda de prensa. El clima en el festival era ahora muy diferente al que se había vivido al inicio. Mientras él se retiraba, los periodistas seguían comentando entre ellos sobre lo sucedido. Algunos especulaban que este incidente podría marcar el inicio de una batalla mediática aún mayor entre Can Yaman y la prensa. Algunos medios también especularon que la ruptura con Demet Özdemir había afectado profundamente a Can Yaman, lo que podría haber contribuido a su reacción tan visceral. Sin embargo, no fue hasta mucho después que se conoció que este altercado era solo la punta del iceberg. Can Yaman había estado lidiando con una serie de problemas emocionales relacionados con la ruptura, y la constante atención sobre su vida personal solo había aumentado la presión. En el fondo, muchos se dieron cuenta de que el actor simplemente quería ser visto por su talento y no por sus relaciones. Por otro lado, la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir ya era un tema de conversación constante en los medios. Los rumores sobre su relación fueron alimentados por fotos, entrevistas y especulaciones, pero muy pocos sabían la verdadera razón detrás de su separación.
En un giro irónico, Can Yaman nunca aclaró públicamente las razones detrás de la ruptura, dejando que las voces externas decidieran por él. Esto solo alimentó aún más el fuego de la especulación mediática. El incidente en el Festival de Cannes fue un punto de inflexión. Mientras que algunos defendieron a Can Yaman por finalmente alzar la voz, otros consideraron que su comportamiento fue inapropiado para un evento tan prestigioso. Sin embargo, pocos negaron que la presión a la que estuvo sometido como figura pública era insoportable. Y mientras el foco seguía sobre su vida personal, Can Yaman se sumió en el silencio, buscando un respiro en medio de la tormenta mediática. Al día siguiente, Can Yaman optó por mantenerse al margen de las entrevistas, y su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado pidiendo respeto por su vida privada. Estamos aquí para celebrar el arte, no para discutir sobre temas personales que no tienen relevancia para el público, decía el comunicado. Sin embargo, las preguntas sobre su relación con Demet Özdemir no cesaron, convirtiéndose en una constante que lo persiguió durante días. En las redes sociales, el hashtag #respeten a Can Yaman comenzó a ganar popularidad, y miles de seguidores se unieron para mostrar su apoyo al actor. Mientras tanto, la industria del entretenimiento continuaba siendo testigo de cómo un simple cuestionamiento sobre una ruptura amorosa podía convertirse en un tema de discusión internacional. El incidente también dejó en evidencia la delgada línea entre la vida privada y la pública, y cómo los famosos a menudo se sienten atrapados entre el deber de ser accesibles y la necesidad de preservar su intimidad. A lo largo de los días siguientes, las especulaciones sobre la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir continuaron alimentándose, pero también emergió una conversación más amplia sobre la invasión a la privacidad que enfrentan muchas celebridades. Can, al final, había logrado algo que muy pocos pueden: dar visibilidad a un tema tan delicado como el derecho a la privacidad, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Aunque el incidente fue incómodo, no cabe duda de que abrió un debate importante sobre el respeto hacia las personas más allá de su imagen pública. El Festival de Cine de Cannes, por su parte, continuó con sus actividades, pero el recuerdo de la tensa rueda de prensa siguió en la mente de todos. Can Yaman, por su parte, se retiró de los focos mediáticos durante un tiempo, buscando espacio para procesar el impacto de la situación. Los fans, por su parte, esperaron pacientemente el regreso de su ídolo a las redes sociales, ansiosos por saber qué sucedería a continuación. Adiós.